El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la solución de Microsoft 365, qué es lo que incluye, qué nos tiene, cuáles son sus bondades, cuáles son las capacidades que tenemos con los diferentes paquetes y acorde a las necesidades de cada organización. Para iniciar, considero muy importante definir qué es Microsoft 365. Pues en efecto, Microsoft 365 es una solución integral. ¿Y qué es lo que me integra? Prácticamente me integra toda la parte de la parte de Windows o la parte de sistema operativo. En este caso estamos hablando de las versiones Enterprise, la parte de ofimática y colaboración y prácticamente su columna vertebral, que en este caso sería toda la parte de seguridad con Enterprise Mobility Plus Security. Esto realmente es lo que genera como tal o me brinda el bundle de Microsoft 365. Dependiendo del paquete que yo tenga, dependiendo del paquete que yo adquiera, me puede brindar de forma total, de forma parcial, las diferentes prestaciones de Microsoft 365. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente de las herramientas de ofimática y colaboración, para qué me sirve cada una de ellas, cuál es su funcionamiento principal, etc. No sin antes iniciar con un poco de la historia de Office 365 como tal. Muchas veces, digamos, tanto Office como Microsoft nos dan un poco de confusión de qué es lo que me incluye cada uno. Sin embargo, pues vamos a ir desmenuzando el día de hoy cada una de estas prestaciones. ¿Qué es Office como tal o cómo es que nace la solución de Office? Por allá más o menos en los años 90, hace de hecho más de 20 años, nace como por primera vez la solución desarrollada por Microsoft, a lo cual nosotros conocíamos como licenciamiento perpetuo. ¿Por qué? Porque prácticamente yo adquiría una versión de licenciamiento y con esa versión, digamos, yo me hacía dueño de ese licenciamiento que yo adquiría y yo lo podía utilizar en las máquinas que yo pues así lo considere necesario. ¿Cuál era el inconveniente, digamos, de este esquema de licenciamiento versus lo que tenemos hoy en día? Es de que este licenciamiento, en primer lugar, en temas de logística, se nos complicaba un poco porque literalmente nosotros teníamos que guardar todas las cajitas o todo el listado de claves de activación, la cual nosotros hayamos adquirido previamente. Esta solución se componía prácticamente con 4 principales aplicaciones, que en este caso sería Word, Excel, Outlook y PowerPoint. Específicamente la parte de Outlook, importante mencionar, no es el servicio de correo, sino que más bien es el endpoint con el cual yo consumo estos diferentes correos. Siguiente a eso y de forma paralela, nosotros también teníamos los servicios o las aplicaciones de colaboración. ¿Qué eran estos? ¿Para qué me servían y cómo funcionaban? Pues prácticamente este licenciamiento o estas aplicaciones se conocían como herramientas de colaboración debido a que como tal me permitía tener, digamos, un ecosistema de comunicación con el resto de mi organización. En este caso hablamos de soluciones como Exchange, SharePoint y Scout for Business. Desafortunadamente, el acceso a estas aplicaciones no era, digamos, posible para todas las organizaciones, comúnmente solo para las organizaciones pues, bastante grandes, porque requerían una inversión no solo de licenciamiento, sino que de infraestructura pues, bastante considerable. Hablando de una solución de Exchange, por ejemplo, yo tenía que tener un servidor dedicado para este servicio, tenía que tener el licenciamiento de Windows Server, tenía que tener el licenciamiento de la escala de conexión, etc. Realmente era una solución bastante buena, pero desafortunadamente no disponible o no accesible para todas las organizaciones. De esta forma, Microsoft, en su afán por democratizar la tecnología, desarrolla la solución como tal de Microsoft 365 o bien Office 365, hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy en día, que es prácticamente un modelo de software como servicio, SaaS, o bien como lo denomina Microsoft, en este caso una oficina como servicio. Si hablamos de las bondades de Office 365, prácticamente son infinitas. Recalcando, digamos, las principales, podemos hablar de que al momento de que yo adquiera un licenciamiento o diferentes licencias de Microsoft 365, o bien de Office 365, yo tengo diferentes funcionalidades bastante robustas, digamos, y bastante atractivas para mi organización. Una de ellas, por ejemplo, sería el tema de correo empresarial. Microsoft como tal, de forma automática, cuando yo adquiero licenciamiento, dependiendo del paquete que yo adquiera,
me brinda como tal ya el servicio de correo electrónico. Y para esto yo no necesito tener una infraestructura dedicada para este servicio, sino que esto ya lo, digamos, consumo directamente desde los servidores de Microsoft. También la capacidad de compartir información prácticamente con cualquier usuario o con cualquier dispositivo actualmente en el mercado. Recordarán ustedes hace unos años, solo el hecho de compartir cierta información pues se complicaba. ¿Por qué? Porque comúnmente este tipo de soluciones se brindaban a través de un file server. Yo compartía una carpeta, pero sucedía que usuario 1 y usuario 2 abrían el archivo al mismo tiempo y al momento de que usuario 1 guardaba sus cambios y luego usuario 2 guardaba sus cambios también, por ahí tenían un conflicto digamos, de versionamiento y posiblemente cierta información se perdía en el camino. En Microsoft 365 ya no tenemos ese problema, a tal punto de que nosotros podemos trabajar hasta en 5, 6, 7, 8 colaboradores en el mismo documento, volver en tiempo real cada parte del documento y poder trabajar de esta forma en colaboración. El tema de las reuniones virtuales y comunicaciones, esto pues es una práctica que ha crecido enormemente en los últimos meses debido pues al tema de la pandemia. Muchas organizaciones prácticamente se vieron obligadas a trabajar desde home office. Microsoft 365 pues les fue una herramienta bastante versátil pues para esta, digamos, migración o este cambio de paradigma en cómo entregan las aplicaciones y cómo se comunican y trabajan en colaboración sus diferentes usuarios. Soporte técnico, en este caso cuando nosotros tenemos un licenciamiento de Microsoft 365 en modelo CSP, nosotros tenemos la capacidad de abrir tickets directamente con Microsoft en caso tuviesen algún inconveniente específico con cualquier solución de Microsoft 365. Un SLA soportado financieramente. Y acá un tema muy importante que no siempre se menciona, sin embargo, me parece pues, importante recalcarlo, es el tema de la administración simplificada para el departamento de IT. ¿Por qué? Recordarán ustedes hace unos años, por ejemplo, en el que el departamento de IT tenía que tener toda una bodega dedicada específicamente para el almacenaje de las diferentes licencias de los diferentes software que ellos adquirían. ¿Qué pasaba si un licenciamiento, por ejemplo, estaba instalado en una máquina y sucede que la máquina pues sufría algún desperfecto? Se hacía muy complicado detectar, digamos, cuál era la clave de activación de ese dispositivo para poder instalarlo en otro dispositivo después de que se haya recuperado la información. En Microsoft 365 en modelos ESP nosotros ya no tenemos ese problema porque prácticamente el licenciamiento digamos, se adhiere o el licenciamiento se asigna a mi usuario, a tal punto de que, por ejemplo, si yo tengo un usuario que digamos, le asigné un licenciamiento y sucede que ese usuario por una u otra razón pues abandona la organización, yo prácticamente le puedo retirar la licencia en cuestión de minutos, solo ingreso a mi portal de Office 365, le desasigno la licencia y ya la tengo disponible para poder asignársela a otro usuario. Esto literalmente pues en cuestión de minutos. Y acceso, pues definitivamente, esto es muy importante al día de hoy, acceso a las diferentes aplicaciones y a la diferente información que genero con Microsoft 365 desde cualquier lugar. El mundo de hoy, pues definitivamente ha cambiado a tal punto de que, según estudios recientes, más del 50% de correos empresariales ya no son consumidos desde laptop, ya no son consumidos desde desktop, sino que son consumidos desde tabletas, por ejemplo, o smartphone. Esto nos hace hacernos la pregunta, las aplicaciones hoy en día ya no las podemos entregar dentro de un perímetro a lo cual nosotros definíamos como seguro dentro de mi organización. Mis usuarios, por necesidad, digamos, y por el cambiante mundo que tenemos hoy en día, pues definitivamente necesitan otro ecosistema, digamos, para poder consumir estas diferentes aplicaciones. Y esto prácticamente me obliga a entregar las aplicaciones desde cualquier dispositivo donde él se encuentre. Y en este caso, pues Microsoft 365 me brinda estas posibilidades. No sin antes mencionar, cuando nosotros cambiamos, digamos, el esquema y la forma en que ofrecemos o les brindamos las diferentes aplicaciones a mis usuarios, tengo que considerar definitivamente el tema de seguridad. ¿Cómo yo protejo el acceso a esta información, el acceso a estas aplicaciones que me ofrece Office 365? Y más adelante vamos a ver estas diferentes opciones que me brinda Microsoft 365. Pero muchas veces nos sucede, por ejemplo, de que a un usuario le decimos, oye, vamos a implementar temas de multifactor y ya no vas a ingresar únicamente tu usuario y contraseña, sino que se va a enviar un mensaje de texto
a tu teléfono móvil, con el cual tú vas a tener que dar acceso, digamos, y de esta forma estamos realizando un segundo método de autenticación y validación de que en efecto tú eres quien está ingresando a la aplicación. Muchos usuarios nos dicen, bueno, pues me ingresan una segunda capa de autenticación, a mí se me complica un poco más iniciar sesión en mis diferentes dispositivos. Y en este caso, 65 tiene múltiples opciones para iniciar sesión, independientemente si utilizamos 2, incluso hasta 3 factores de autenticación, nos lo hace de una forma más práctica. Por ponerles un ejemplo, yo ya no tengo necesidad de ingresar un token, sino prácticamente me llega un mensaje push, yo le doy a aceptar y automáticamente pues ya ingreso a las diferentes aplicaciones. Trabajar de una forma más fácil, como les comentaba, independientemente desde donde yo me encuentre. Y acá llegamos al cuarto y no menos importante punto, trabajar en equipo. Microsoft 365 como tal me permite, digamos, trabajar en colaboración con el resto de mi equipo, independientemente desde donde nosotros nos encontremos. De esta forma, nosotros abarcamos prácticamente las 3 principales columnas de Microsoft 365, que en este caso es preocuparnos menos, brindándome un factor de seguridad, trabajar de una forma más fácil y definitivamente trabajar en equipo. Todas estas bondades, digamos, detrás de ellas, pues están cimentadas por las diferentes tecnologías. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, yo tengo la capacidad de utilizar Multifactor Authentication, el cual me brinda una segunda capa, digamos, de autenticación. Yo ya no solo voy a utilizar mi usuario y contraseña, sino que en este caso también voy a utilizar un mensaje de texto, una llamada, un mensaje push que envían a mi teléfono. E incluso Microsoft 365 es compatible con dispositivos biométricos, por ejemplo, tecnologías como FIDO2, escáner de iris, análisis de rostros, por ejemplo, o escáner de huellas. En el tema de protección a mi información, por ejemplo, yo puedo crear políticas de DLP, Data Loss Prevention, para evitar fugas de información. De esta forma yo puedo definir y puedo etiquetar, digamos, un archivo como un archivo sumamente importante y automáticamente yo estaría bloqueando a que ese archivo pueda ser compartido por OneDrive, pueda ser compartido por SharePoint o bien pueda ser compartido incluso por correo electrónico. El tema de trabajar en equipo, como les había comentado, Microsoft 365 me brinda en coautoría, en trabajar incluso en documentos que nosotros ya tengamos en nuestras diferentes nubes, como el tema de OneDrive y como el tema de SharePoint. Trabajar de una forma más fácil, prácticamente compatible con cualquier dispositivo actualmente en el mercado. Hablamos de tablets, smartphone, iPads, laptop, desktop, iMac, por ejemplo, o bien cualquier sistema operativo. Hablamos de Ubuntu, por ejemplo, hablamos de sistemas operativos como Android, hablamos de sistemas operativos de Microsoft como Windows, hablamos sistemas operativos como macOS, por ejemplo, prácticamente compatible con todos estos dispositivos. De esta forma llegamos a la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es Office 365 como tal? Y vamos a darnos cuenta que Office 365 va mucho más allá que una solución solamente de ofimática. Me incluye soluciones como Exchange, me incluye soluciones como OneDrive, como SharePoint, como Microsoft Teams, y nos estaremos preguntando, bueno, ¿y estas aplicaciones qué es lo que hacen por mí? Hablando inicialmente con el tema de Exchange Online, en este caso, Microsoft, como les comentaba al principio, me brinda un servicio de correo electrónico automáticamente con cada licencia que yo adquiera, dependiendo del paquete que yo esté comprando. De hecho, Microsoft en este caso, digamos, me brinda incluso un dominio totalmente gratuito, si yo no tuviese un dominio propio, con la terminación .microsoft.com, y después de ello, si yo, por ejemplo, adquiero un dominio personalizado, pues lo puedo utilizar sin ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Qué opciones me brinda? Pues garantía del 99.9%, pues soluciones de antivirus, anti-spam, pues siempre actualizados, la aplicación de correo que lo puedo utilizar ya sea en versión web, en versión de aplicaciones o en versión de programas, por ejemplo, para mi computadora, para mi laptop, prácticamente compatible con cualquier dispositivo. Llegamos a una aplicación pues, bastante conocida ya por nosotros, el tema de OneDrive. ¿Qué opciones y qué bondades me ofrece OneDrive? En este caso, pues podríamos hablar de varias, pero nos vamos a enfocar específicamente en 2 temas, que en este caso es el tema de poder compartir mi información prácticamente desde cualquier lugar y también cómo protejo yo mi información. Sabemos que en los últimos meses pues ha tenido un crecimiento bastante alto los ataques de ransomware y en este caso OneDrive recientemente liberó una solución específicamente para, digamos, este inconveniente y de qué forma nos puede ayudar a nuestros diferentes usuarios.
En este caso, prácticamente nosotros podemos recuperar, digamos, nuestra información con un historial de 30 días, digamos, en el tiempo, si en caso nosotros sufrimos algún ataque de ransomware. Prácticamente nosotros podemos recuperar nuestra información en 3 principales pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Prácticamente confirmar que ciertos datos han sido infectados, remover todos los archivos o restaurar mi dispositivo totalmente de fábrica y posterior a ello ya ingresar a la solución de OneDrive para poder restaurar toda mi información. En el primer paso nosotros analizamos, digamos, o definimos que ya cierta información ya ha sido comprometida. Es importante mencionarlo. Esta, como podemos ver, es, digamos, un screenshot de la cual yo extraje de mi cuenta de OneDrive. Es decir, cuando yo tengo mis archivos infectados, pues obviamente se sincronizan con OneDrive y pues automáticamente en este caso pues fui atacado por un ransomware denominado WannaCry y automáticamente pues ya bloqueó todos mis archivos, yo ya no los puedo utilizar, yo ya detecté que estos archivos ya están corruptos, ya están encriptados y ya no los puedo utilizar. En este caso pues confirmo que definitivamente ha sido comprometida mi información. Como segundo punto, yo lo que hago es restaurar mis dispositivos. Por ejemplo, si yo tengo una tablet, si yo tengo, no sé, una Surface, por ejemplo, una laptop, yo restauro mi dispositivo totalmente de fábrica, ¿sí? Este sería el segundo punto. Y en el tercer punto, como tal, yo ya restauro mis archivos. ¿De qué forma yo los podía restaurar? Pues prácticamente ingresando a mi cuenta de Office 365, me voy a la parte de OneDrive, posterior a ello me voy a la parte de configuración, en segundo lugar pues ya me voy a las diferentes opciones que me brinda y automáticamente yo puedo ver ahí en la parte de restauración de mi OneDrive, yo puedo ver qué días, digamos, o qué fechas tengo yo para poder restaurar. Por ejemplo, si lo quiero restaurar de hace un día, de hace una semana, de hace 15 días, hasta como máximo, hasta 30 días en el tiempo. Esto es importante mencionar. Yo tengo un límite de 30 días para poder restaurar mi información en caso incluso yo haya eliminado cierta información por error, porque nos puede pasar. No necesariamente, digamos, que yo haya tenido un ataque de esto, sino que yo por error pude haber eliminado cierta información que me era muy importante y de esta forma yo también puedo recuperar esos datos. Al momento también de que yo pueda compartir y colaborar con mis diferentes usuarios, yo tengo diferentes opciones para compartir mis carpetas. No es únicamente que, bueno, yo tengo un folder, yo tengo un archivo, lo comparto y pues ahí está. No, yo tengo que considerar siempre los temas de seguridad, ya que no toda la información yo le puedo dar el mismo tratamiento. Dependiendo de los datos que yo esté compartiendo, yo puedo brindarle ciertas capas de seguridad acorde a los datos que en este caso pues me están solicitando. Para fines de ejemplo, yo tengo dos imágenes, las cuales quiero compartir. Las selecciono la opción de compartir. Y al momento de que yo quiera compartir, yo tengo diferentes opciones. Por ejemplo, yo puedo bloquear el derecho a editarlo, que únicamente lo puedan visualizar. Yo puedo definir una fecha en que expire ese link que yo compartí. Por ejemplo, yo lo voy a compartir únicamente durante una semana. E incluso yo le puedo definir un password por seguridad. Si en caso ese link es compartido con terceras personas, pues no cualquiera lo puede seleccionar. Automáticamente yo ingreso a los diferentes correos a los cuales se los quiero compartir, me genera un link y esto es lo que le comparto a mis diferentes, digamos, colegas de trabajo. La solución de SharePoint, que es lo que me brinda, pues prácticamente SharePoint me brinda la capacidad de tener diferentes sitios, importante mencionar, yo acá puedo hablar de intranet y también puedo hablar de extranet, a tal punto que yo lo puedo integrar con diferentes soluciones, como por ejemplo, si yo estoy hablando de soluciones como Yammer o Stream, que es prácticamente un aplicativo que me permite administrar todas las aplicaciones de biblioteca que yo tengo dentro de mi organización, yo las puedo compartir automáticamente en un sitio de SharePoint. Incluso yo puedo trabajar ciertos procesos y automatizarlos acorde a lo que yo necesite. En este caso, yo lo puedo integrar con soluciones como Power Apps y Power Automate. ¿Qué es lo que me permite? Pues prácticamente automatizar ciertas tareas e incluso integrarlas con otras aplicaciones. Power Automate me permite generar, digamos, esos diferentes conectores en los cuales, por ejemplo, si yo quiero ir a traer cierta información de mi aplicación de Salesforce, si yo quiero ir a traer información desde mi aplicación, por ejemplo, de Dynamics 365, esto me permite realizarlo e ir a conectarlo a otro aplicativo, como en este caso SharePoint, si en caso yo quisiera presentar mi información.
Para resumir, realmente Microsoft 365 es todo un universo de opciones, de diferentes aplicaciones, a tal punto que hasta el momento únicamente hemos visto la solución de OneDrive, la solución de correo y de calendario que viene integrado directamente en Exchange Online, la parte de People y la parte de Office 365. También pues hemos visto la parte de SharePoint. Sin embargo, como podemos observar, pues existe todo un abanico de posibilidades que dependiendo del paquete que yo esté adquiriendo, esas opciones me brindan. Al final yo tengo una solución que me integra y me permite trabajar en conjunto con todas estas aplicaciones. ¿Cuál será esta aplicación? En este caso estamos hablando de Microsoft Teams. ¿Qué es Microsoft Teams? Pues prácticamente es una plataforma que en efecto me permite tener chats, me permite tener reuniones, me permite tener llamadas y esto estoy seguro que la mayoría de nosotros pues lo ha utilizado para estos fines. Sin embargo, tenemos algo muy importante y es la integración con todas las soluciones de Office 365, incluyendo la parte de seguridad y cumplimiento, que definitivamente pues, es un tema a nivel empresarial. Para fines de ejemplo, acá tenemos tres, tres opciones que me brinda. Por ejemplo, la capacidad de transformar todo mi centro de trabajo, ya que en este caso yo ni siquiera necesito ingresar a otras aplicaciones. Todas las aplicaciones que yo utilizo de Office 365 y de Microsoft 365, yo lo puedo utilizar dentro de Microsoft Teams. La capacidad de optimizar mis procesos, eso pues de forma automatizada, como les había comentado con Power Automate y el tema de apps. Y esto al final pues me permite, digamos, que toda mi organización pues siempre se mantenga conectada. Unos ejemplos, digamos, de cómo yo puedo integrar estas diferentes opciones con Microsoft Teams y el resto de mi equipo y de mi organización para los diferentes proyectos es, por ejemplo, yo puedo generar canales y estos canales a su vez me generan un sitio de SharePoint el cual me permite compartir cierta información. Por ejemplo, si yo tengo un departamento de recursos humanos, por ejemplo, si yo tengo un departamento de marketing, pues trabajamos ciertos datos, cierta información, nosotros lo almacenamos directamente en Microsoft Teams, esto a su vez nos genera un sitio de SharePoint y al momento de que venga un usuario, digamos, nuevo o un nuevo colaborador y nosotros lo agregamos al equipo, pues él prácticamente tiene acceso a toda la bitácora de información que nosotros previamente hayamos, digamos, compartido, lo que a su vez nos permite, digamos, reciclar todo el conocimiento que nosotros hayamos generado. También compartir información pertinente, esto es muy importante. Directamente cuando yo subo un archivo a un equipo o a un grupo de trabajo de Microsoft Teams, automáticamente esto, como les comentaba, se guarda en SharePoint. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo ya tengo un sitio de SharePoint donde guardo toda la información importante y la quiero compartir con un equipo en específico? Pues automáticamente yo tengo la opción por acá de conectar directamente un sitio de SharePoint con un equipo muy específico. También yo puedo integrarlo con soluciones, por ejemplo, con Planner, en los cuales yo puedo definir en tiempo real y puedo ver en tiempo real la asignación de ciertas actividades con mis colaboradores. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto, el cual se define o se, digamos, se divide en diferentes etapas. En este caso, yo puedo agregar ciertos tiempos o ciertas fechas de entregas y puedo ir viendo en tiempo real el avance de cada una de ellas. Ya no solo me limito, por ejemplo, a asignárselo en un calendario, sino que automáticamente yo puedo ver en tiempo real el avance de cada uno de ellos. Programar mis reuniones, esto es muy importante. Yo puedo definir o programar mis reuniones directamente dentro de Microsoft Teams o bien directamente del calendario de Exchange Online, ya que como tal estos dos calendarios o estos dos servicios pues se sincronizan entre sí a tal punto que yo puedo tener toda mi agenda siempre, digamos, al día y con todos los pendientes o todos los datos importantes de mis reuniones directamente en mi calendario. Si yo lo sincronizo con mi dispositivo móvil, por ejemplo, pues también yo tengo la capacidad de utilizarlo por ahí. Lo que les había comentado, Microsoft 365 me permite trabajar en colaboración y cuando yo lo integro, por ejemplo, con Microsoft Teams, automáticamente yo también puedo trabajar en colaboración dentro de Microsoft Teams sin ni siquiera tener la necesidad de abrir la aplicación de Word. Como vimos en el ejemplo, yo lo abro directamente dentro de Microsoft Teams. Si estamos 3, 4, 5 personas trabajando en el mismo archivo, pues lo podemos ver en tiempo real sin ningún problema. Pues al final, digamos, Microsoft 365 me ofrece toda esta solución. Como vimos, pues es un universo bastante grande de diferentes opciones, los cuales me brindan acorde a las necesidades de cada uno de ellos. Pero acá viene la pregunta importante. ¿Qué paquete o qué licenciamiento es el que se apega a mis necesidades? Hablando específicamente de la línea Business,
nosotros tenemos 4 diferentes paquetes, que en este caso sería Business Apps, Business Basic, Business Standard y Business Premium. ¿Qué es lo que me ofrece cada una de ellas y cuál es el que se apega a mis necesidades? Acá, pues nosotros con mucho gusto podemos trabajar en conjunto y poder asesorarlos. Sin embargo, es importante mencionar cuáles son las prestaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de Business Apps, es prácticamente una suite que me permite tener únicamente aplicaciones de ofimática, ¿sí? Y no tengo aplicaciones de colaboración. Esto es, por ejemplo, cuando yo no necesito Teams, yo no necesito SharePoint, por ejemplo. Este es el paquete que se apega a mis necesidades. Acá me brinda la opción de utilizar Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, el cliente de Outlook y también tengo la opción de utilizar OneDrive, ¿sí? Pero, ojo, no tengo la opción de utilizar aplicaciones de colaboración. Pudiese ser de que, por ejemplo, yo tenga la necesidad de aplicaciones de colaboración, pero no la necesidad de aplicaciones de ofimática. Solo, entre paréntesis, esta versión específicamente me permite utilizar mi licenciamiento hasta en 5 dispositivos, independientemente de qué sistema operativo yo esté utilizando, ya sea Android, ya sea Mac, ya sea iOS o ya sea Windows, ¿sí? El licenciamiento Business Basic, por lo contrario, me brinda la opción de utilizar las aplicaciones de colaboración. En este caso, me permite utilizar Exchange, me permite utilizar Teams, me permite utilizar SharePoint y OneDrive. Sin embargo, las aplicaciones de ofimática, yo únicamente tengo opción a utilizarlas ya sea en versiones móviles, es decir, para Android y iOS, o bien en versiones web. Acá yo no tengo la posibilidad de utilizarlo en aplicaciones para sistemas operativos Windows o sistemas operativos de sobremesa. Entonces me dirán, bueno, Wilson, a mí realmente me interesa lo mejor de ambos mundos. Utilizar las aplicaciones de ofimática, pero también utilizar las aplicaciones de colaboración. En este caso, pues estaríamos utilizando o estaríamos hablando el siguiente paquete, que licenciamiento Business. Acá yo ya tengo la opción de utilizar Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive, Outlook, Word, Excel, todas las aplicaciones, tanto para versiones web como para versiones de sobremesa, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene Business Standard con Business Premium? En este caso, Business Premium es el paquete más completo, es el paquete más grande, que además de todas las bondades del licenciamiento Business Standard, también me incluyen las opciones de seguridad. En este caso estamos hablando de Microsoft Intune para administrar mis dispositivos, Azure Information Protection para hablar temas de soluciones de Data Loss Prevention o DLPs. Tengo incluso Microsoft Defender, tengo el tema de Conditional Access y también tengo la opción de utilizar Windows Virtual Desktop si así en algún momento requiero para soluciones de, digamos, de soluciones directamente en Microsoft Azure. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto nosotros podemos ahondar en cada una de ellas. De lo contrario, pues le dejaría el espacio a Franklin. Muchísimas gracias, Wilson. Mi nombre es Natalie Muñoz, de la parte de ventas de lo que sería PICECAT. Bueno, nosotros cuando dimos la inscripción, algunos hicieron algunas preguntas que, bueno, en su mayoría eran temas de colaboración y cómo estos productos de Microsoft se integraban unos contra otros. Pues nosotros como PICECAT pudiéramos apoyarles en eso. Vamos a estar igual contactando a las personas que hicieron estas preguntas porque ya sería un tema bastante amplio para tocar aquí en el conversatorio. Así que nosotros estaremos apoyándole con ese tema. Igual, pues sí, algunas preguntitas aquí que sí me parecieron como interesantes y a ver si Wilson nos pudiera apoyar, que sería como si Office 365 dentro de su programa tiene algunos temas de tutoriales o enseñanzas de usuarios. Sí, en el sitio de Microsoft, en el sitio oficial, con mucho gusto les traslado el link. Hay documentación de prácticamente toda la solución de ofimática y soluciones de colaboración de Microsoft 365, enfocados para clientes finales y enfocados para personal técnico. Pero la respuesta, digamos, es sí. Definitivamente hay mucha documentación que Microsoft pone a nuestra disposición para poder, digamos, enriquecernos con todo este conocimiento y aprovechar las herramientas que nos brinda Microsoft 365. Ok, perfecto. Muchas gracias, Wilson. También acá nos preguntaron que si pudiéramos comparar o por lo menos decir los beneficios entre Teams y Skype, que me parece que es un poquito diferente, pero no sé si nos pudieras apoyar con esa pregunta. Exacto, mira, realmente la parte de Skype, digamos, vino a ser suplantada por Teams. En Skype nosotros teníamos la limitante de que únicamente podíamos utilizar para llamadas y videoconferencias y mensajería.
En el caso de Microsoft Teams, como vimos, prácticamente se integra con toda la suite de Office 365. Si yo, por ejemplo, utilizo Power BI, yo lo puedo integrar con Teams. Si yo utilizo Planner, yo lo puedo integrar con Teams. Si yo utilizo SharePoint, yo lo puedo integrar con Teams. Esa prácticamente sería la base, que Microsoft Teams me permite la integración con todas las herramientas de Microsoft 365 versus Skype únicamente se limita, digamos, a sus funciones de llamadas, videollamadas y mensajería. Perfecto. Y la última pregunta acá sería que si se podría utilizar planeación, la parte de planeación para planear semanas escolares. Me pregunta que creo que él es profesor. Ok, sí, acá es importante mencionarte, cuando estamos hablando de licenciamiento educativo, digamos, las funciones principales de Microsoft Teams son las mismas, sin embargo, la presentación es diferente. A tal punto que cuando hablamos de licenciamiento educativo, en el caso de Microsoft Teams, los profesores o el licenciamiento for Student versus el licenciamiento for Academy, tiene diferentes opciones. Por ejemplo, alumno de generar canales o puedo crear grupos para, por ejemplo, hacer tareas. En cambio, el catedrático como tal sí puede generar grupos, por ejemplo, y crear clases como tal o cátedras. Entonces, sí es muy diferente y definitivamente puedo integrar Planner junto al calendario de Microsoft Teams o de Exchange Online para generar por ahí un calendario de actividades sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Wilson. Pues a todos los que nos están acompañando, también gracias. Sí quería comentarles que espero que hayan prestado mucha atención a la charla de Wilson, ya que de eso se basará la trivia que él justamente va a explicar al final de este conversatorio para poder ganar las tarjetas de regalo de Arrocha, que son 3 con diferentes montos. Y bueno, sin más, voy a darle inicio a un caso de éxito que tenemos nosotros como empresa PCCAT. Va a estar presentado por nuestro ingeniero Franklin Barragán. Él es nuestro ingeniero IT con más de 25 años de experiencia y él nos va a estar ayudando y nos va a estar enseñando cómo estas herramientas pueden ayudarnos a que nuestro negocio crezca y que se integran de una manera exitosa en nuestro negocio para que esto sea para que sea fruto para nosotros. Así que sin más, pues yo le voy a dar inicio a Franklin para que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalie, por la oportunidad. La verdad, esto muy interesante lo que fue la presentación de Wilson. Bueno, dando lo que fue todas las bondades, todo esto que podemos aprovechar de lo que es las licencias en Microsoft 365 en cuanto al tema de seguridad, en cuanto al tema de la información hoy día que es muy valiosa para todas las organizaciones. Y bueno, aprovechar todo esto, ¿no? La verdad que hoy día cuando invertimos en licenciamiento y demás, siempre debemos exprimir todas estas bondades que nos dan las licencias y como Microsoft no se queda atrás en ese sentido. Así que más que todo, bueno, hablarles un poco de este caso de éxito con uno de nuestros clientes. Bueno, como les comentó Natalie, mi nombre es Franklin Barragán. Bueno, la verdad no son 25 años de experiencia, pero sí casi ya más de 10 en el sector aquí en PCCAT, dando siempre tratando de brindar pues las mejores soluciones a los clientes en cuanto a temas de para que pues saquen el mayor provecho a todas las soluciones que adquieren, ¿no? En este caso les voy a presentar pues un caso de éxito. Este es una empresa del sector eléctrico. La verdad que esta empresa cuenta con 3 oficinas, tiene oficinas en Ciudad de Panamá, en David Chiriquí, y bueno, es en su central de generación, ¿verdad? Que también cuenta con una fuerza laboral de casi 35 colaboradores y inyectándole casi 60 megawatts de energía eléctrica al sistema, ¿verdad? Así que, sin más preámbulos, aquí les presento pues lo que fueron los principales problemas que esta empresa tuvo y a la vez le voy detallando las soluciones que fueron ofrecidas. Uno de los puntos críticos que mantenía la empresa era pérdida de información por defectos en los equipos informáticos, ¿verdad? Cabe destacar que siempre, nunca se queda atrás el tema de la falla de un disco duro. ¿Qué pasaba? Que estos discos duros
tenían toda la información de la empresa en cuanto al tema de cada uno de los usuarios. Se perdían correos electrónicos, contactos, calendarios, tareas, que eran muy importantes para la organización, ya que dentro de ellas había mucha trazabilidad de comunicación y más tarde cualquier reclamo en cuanto a eso, los correos te servían de respaldo para esto defenderte, ¿verdad? En cuanto a algún acuerdo que hayas llegado con algún cliente o alguna promesa que te habían hecho. Adicional, la cantidad de correos no deseados que llegaban a los buzones eran gigantescas. Con decirles que cuando entrabas el lunes a tu jornada laboral, te encontrabas con tu bandeja de entrada 60 correos, de los cuales 10 de ellos solamente eran importantes para empezar. Entonces te tocaba hacer una limpieza de todo esto y al final nada, entonces tenías que era casi 10, 15 minutos viendo correos que no eran importantes, entonces tenías que irlos descartando. La capacidad de los buzones. Generalmente esta compañía tenía sus buzones de correo dentro de su administrador de hosting o de página web. Era un solo servidor para página web y sistema de mensajería de correos. Con esto ellos solamente tenían 250 megabytes de almacenamiento que les daba su proveedor. ¿Qué solución le ofrecimos en este caso? Aparte de todo el paquete, como lo mencionó Wilson, que trae varias bondades en cuanto adicional de lo que es sus aplicaciones ofimáticas, dígase Word, Excel, PowerPoint, Outlook, adicional nos encontramos que tenemos la ventaja del Microsoft Exchange Online, que viene dentro del paquete de los paquetes de Microsoft 365. ¿Qué hicimos aquí? En este caso, agarramos todo lo que fue la información de mensajería, de correos y demás, y se migró a la nube, de tal modo que sus cuentas locales de correos quedaran sincronizados con la nube, que puedan ser accesibles vía web, vía Outlook y siempre estuvieron respaldados con la última información. ¿Qué pasaba con Exchange Online? Se acabaron los correos no deseados. La seguridad que mantiene Exchange Online en la nube es extrema, de tal modo que podían filtrar, de tal modo que ya sacabas o sea, ya desconectabas lo que era la inseguridad de la llegada de tantos correos no deseados en Exchange Online. Ya Microsoft se encargaba de todo, así que ya era una preocupación menos que podrías tener el departamento de TI o tu administrador o como tuvieras tu sistema de información. Entonces, en ese caso, ya Microsoft Exchange Online ya nos daba 50 GB de almacenamiento en la nube, ¿verdad? Que de 250 GB, de 250 megas que nos daba nuestro antiguo hosting o nuestro sistema de mensajería, pasamos a tener 50 GB de almacenamiento. Así que esto fue grandioso para la empresa, ya no había problemas de que solamente teníamos la información local, sino que también teníamos la información alojada en la nube y a la vez ya podían compartir información más completa, ¿verdad? Más compleja. Tú sabes que hoy día ya tenemos que si compartimos ya enviamos un documento vía email y debe ser en alta calidad o una imagen que necesitamos que tenga calidad. Ellos son archivos que ya están pesando los 8 a 10 megabytes. Entonces, con el correo antiguo o su antiguo sistema de mensajería, ya estos archivos en menos de 15, 20 días compartiéndolo, ya automáticamente se quedaba el buzón totalmente lleno, entonces no recibían correo y bueno, toda la problemática que esto pudiera estar dando. Bueno, también nos encontramos con el tema de que había hurtos de equipos, ¿verdad? En la compañía, que, ¿saben? Con el tema del teletrabajo, ya el tema de la movilización de los equipos hacia las casas de los colaboradores o todo el tema de lo que es el trabajo remoto, ponía un poco más en riesgo ya lo que era la información y además los equipos. Para este caso nosotros entonces dentro del paquete de Microsoft 365, como lo mencionó Wilson, tenemos el OneDrive y el SharePoint, también el control de acceso a la información, tal modo que nosotros inscribimos en un Active Directory o un
un sistema de control por decir, un directorio activo, pues donde nosotros pudiéramos matricular todos los equipos de la compañía y decirle a Microsoft, administrarlo desde la nube de Microsoft y decirle, mira, el equipo 1, la computadora 2 y la computadora 3 pertenecen a la organización, y si se daba un tipo de hurto o robo del equipo, automáticamente desde el portal o el panel de administración nosotros podíamos bloquear el equipo hasta encriptar toda la información en un solo clic. Eso es una sola sentencia, de tal modo que la información que se alojaba en ese equipo no pudiera ser recuperada o pudiera ser hurtada también, porque ya hoy día ya los equipos informáticos, lo que es el hierro puro y duro, ya no generan valor, sino que lo que te da valor hoy día es la información que está allá adentro. Entonces, eso son cosas muy críticas para las organizaciones, y entonces este es uno de los beneficios que le sacamos a la licencia de Microsoft 365. E implementamos lo que fue el OneDrive, configuramos temas de SharePoint, y la información siempre estuvo sincronizada con OneDrive. OneDrive tiene una ventaja que nos da 1 terabyte de almacenamiento en la nube. Se configuró en cada cuenta de usuario, en cada computadora, un OneDrive, de tal modo que los usuarios pudieran almacenar en esa nube privada la información valiosa o sensitiva de la organización, de tal modo que si el equipo se perdiera, lo robaban o se dañaba el disco duro, igual forma iba a estar en la nube. Lo otro también es que esta información, el OneDrive, como lo comentó Wilson, también podría ser conectada, podría ser consultada vía web, con la misma contraseña que te logueabas en el equipo, es la misma contraseña que te logueabas en tu aplicaciones de OneDrive, SharePoint, ¿verdad? En este caso, posterior a eso, nos encontrábamos también que no existía forma virtual de acceso a sus documentos, trabajo colaborativo. En este caso, bueno, las personas tenían una hoja de Excel donde registraban facturas, ¿verdad? Esta hoja de Excel la alojaban en un servidor local, y el mismo era consultada por diferentes oficinas. De tal modo que si la oficina de Chiriquí tenía el documento abierto y en Ciudad de Panamá editaban el documento y lo guardaban, la información que estaba en el documento, en la información que había introducido la persona que estaba en Chiriquí, ya había sido perdida automáticamente. La persona que en Panamá le daba clic a guardar. En este caso, les recomendamos y propusimos el uso de SharePoint y Microsoft Teams. Microsoft Teams los ayudó a crear sus grupos de trabajo, su grupo de contabilidad, su grupo de ingeniería, su grupo de administración y gerencia. Estas personas administraban sus archivos en estos grupos, y siempre los archivos estaban actualizados, de tal modo que podían consultarlos y ver en tiempo real en qué celda estaba parado X persona a nivel de cualquier oficina, y estuvieran trabajando el documento simultáneamente. Entonces, esto fue una de las aplicaciones que fue implementada, y hoy día se encuentra trabajando y creciendo, pues, porque apenas te montas en la nube, apenas te montas en el tema de Teams, automáticamente ya quieres que Teams lo haga todo, y ya yo sé y ya te sientes con una tranquilidad, porque ya tú sabes que eso está en la nube, y si le pasa algo al equipo, si se daña no sé, el disco duro, o actualizo la información, o se borró, ya yo sé que puedo ir a un día atrás, o se puso corrupto el archivo, voy un día atrás, o minutos, porque él te guarda historial un historial de cada clic o cada cierto tiempo, y tú puedes regresar a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de cómo estaba el documento anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta fue una de las soluciones que nosotros logramos implementar, y ellos actualmente la están usando sin mayor problema. Bueno, el otro tema que teníamos era el desconocimiento total de las opciones que tenían en el tipo de licenciamiento. Si tú ibas al depósito, te encontrabas que tenías 25 cajas, 30 cajas de Office perpetuas, y al final eran 25 llaves que tenías que introducir, qué llave se le puso a qué computadora, les ponían el nombrecito, y fulanito de tal era la llave esa, y bueno, él la usaba. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que ya caíamos en el mal licenciamiento, ¿verdad? Entonces ya entrábamos en un punto legal donde ya Microsoft en cualquier momento puede decir, mira, no estás bien licenciado, y podría acarrear problemas. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue que
se deja de usar lo que fue el licenciamiento perpetuo, porque al final, ¿qué quedábamos usando? La misma licencia en 4 o 5 computadoras y eso ya estábamos mal licenciados ahí. Entonces, como lo mencionó también Wilson en la presentación, desde el panel de control de Microsoft 365 podemos asignar la licencia al usuario, a la cuenta de correo que tiene el usuario, donde va a ir todo el grupo de beneficios de esa licencia de Microsoft 365, ya sea la licencia básica, la licencia premium o la licencia estándar, ¿verdad? Dependiendo del perfil del usuario, asimismo iban siendo asignadas las licencias. Habían personas que estaban sentados en una máquina administrando, por decir, el pase de agua que entran a las aspas para el tema de la generación. O sea, está una persona en una máquina sentado viendo el embalse y viendo para ver hasta cuándo puede abrir la válvula para el pase y la generación. Entonces, esa persona que estaba sentado en esa máquina no necesitaba tener unas aplicaciones de Office, Word, Excel, PowerPoint, lo que sea, ¿no? Pero sí necesitaba llenar información, llenar valor y poner registros en una tabla. Porque ellos tenían una bitácora que tenía que ser llenada cada vez que alguien se sentaba en la máquina a administrar. Eran turnos 24/7. Son turnos 24/7 y siempre debe estar. Entonces, al día siguiente, toda la noche la persona se pasaba llenando información en un archivo en vivo. De tal modo que el gerente se paraba 1 o 2 de la mañana y veía la información y ya él sabía que estaba actualizada al día. No tenía que llegar al día siguiente, ir a la planta, a ver, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, sino que ya desde las aplicaciones, la aplicación básica que trae las aplicaciones en la nube, vía web, ellos actualizaban la información. Así que esa era una licencia, en este caso básica. Los demás sí, lo que era ingeniero, ingeniero de jefe de la máquina y el jefe de mantenimiento. Entonces sí, ellos usaban una licencia más completa, que tuviera las aplicaciones, tenían su laptop y demás, ¿no? Así que, bueno, esto ha sido un caso de éxito que tenemos aquí en la empresa, en VisiCat. Así que cualquier consulta, cualquier ayuda que necesiten, estamos a la orden. La verdad que nuestra intención siempre es apoyar a los clientes a que sacar el mayor provecho a todas las herramientas, ya sea de Microsoft y otras herramientas que tenemos acá también de Autodesk y una amplia abanico de marcas que tenemos acá en VisiCat. Así que sin más que agregar, creo que podemos pasar ya al siguiente punto, a ver si ya logramos el tema del sorteo y que ya encontrar ese dichoso ganador. Así que, muchísimas gracias Franklin. Gracias por todo. Aquí tengo una consultita más, creo que posiblemente vaya directamente para Wilson antes de darle inicio al sorteo, que igual Wilson va a estar explicando cómo va a ser la dinámica, pero vamos a aprovecharla porque no la vi. Y ella pregunta que si habrá una manera de revisar el blog de notas y colocarle nota al estudiante y que no borre la nota. Bueno, Wilson, no sé si nos pudieras apoyar con eso, pero también creo que eso sería un temita más acá de nosotros apoyarte con colaboración, pero si nos pudieras apoyar con eso, igual. Ok, quiero creer de que cuando se refieren a blog de notas, están hablando de OneNote. Correcto. Si es así, no es necesario. Cuando nosotros realizamos actividades o realizamos alguna, digamos, tarea, los alumnos realizan alguna tarea dentro de Microsoft Teams. Recuerden que Microsoft Teams al final se integra con todas las soluciones. En este caso, por ejemplo, lo podríamos integrar con Forms. Forms me permite generar ciertas encuestas, digamos, o ciertos cuestionarios. Comúnmente los cuestionarios son utilizados para realizar exámenes o para realizar alguna tarea en específico. O, por ejemplo, se puede integrar con SharePoint para que el alumno entregue una tarea, por ejemplo, un documento, un ensayo, una investigación, etc. Cuando se realiza de esta manera, el catedrático dentro de Microsoft Teams tiene la opción de que, digamos, al alumno le asigna cierto punteo. ¿Sí? Genera él una actividad y a esa actividad le brinda cierto punteo. Al final, digamos, del semestre, al final del trimestre o en cualquier momento, digamos, del año escolar, él puede generar un reporte y visualizar en tiempo real la nota que le asignó a este alumno. Importante mencionar, el alumno no tiene en ningún momento la capacidad, los permisos de alterar estas notas.
Estas notas únicamente son accesibles y son visibles incluso para el catedrático. Es por eso que les mencionaba que cuando hablamos de licenciamiento para educación, existen esos diferentes tipos de licenciamiento. For Student, que es para estudiante, y For Academy, que es para catedráticos. Dependiendo del licenciamiento que se le asigne a cada una de estas identidades, ese tipo de permisos van a tener. Pero la respuesta, en resumen, es sí. Microsoft Teams me brinda la capacidad de generar, digamos, o asignarle cierto punteo a las actividades y posterior a ello, pues generar un reporte de la nota final, digamos, en cualquier momento. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta más de Ricardo Tribaldos. Project no está incluido en ninguna de estas suites. Creo que está hablando de los licenciamientos que nos mostraste. Exacto. Muy buena pregunta y en efecto, específicamente, por acá les voy a mostrar nuevamente digamos, el cuadrito que habíamos visto anteriormente para poder tener una mejor visualización. Específicamente, el licenciamiento de Visio, Dynamics y Project no está incluido en ningún paquete. Estos son licenciamientos que se adquieren totalmente por separados. Sin embargo, se integran, digamos, o se presentan en el mismo abanico que nos ofrece Microsoft 365, porque al final, digamos, trabajan en conjunto con el resto de aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo integrar Dynamics 365 dentro de Microsoft Teams. El resto, digamos, de aplicaciones sí se incluyen, a excepción de Power BI. Con Power BI hay una peculiaridad de que únicamente se incluye en el paquete más grande, que en este caso es la línea Enterprise, específicamente en el paquete Enterprise E5. Únicamente ahí se adquiere Power BI, el resto de aplicaciones sí se integran, pues dependiendo del paquete que nosotros adquiramos, y también se pueden adquirir por separado. Esto es muy importante mencionar, se pueden adquirir por separado las diferentes soluciones. Ok, perfecto. Pues creo que no tengo más preguntas, así que bueno, Wilson, te cedo la palabra para que sepamos quién va a ser, bueno, los ganadores. Excelente, así es. Pues no sin antes agradecerles a todos nuestros participantes. Esperemos que la charla de hoy pues haya sido de mucho provecho. Si en cualquier momento pues les surgen cualquier tipo de inquietudes, si desean que nosotros asesoremos en cuanto a dimensionamientos, tipos de licenciamiento, implementaciones, etcétera, nosotros podemos apoyarles con mucho gusto a través de TCCAD. La dinámica para el día de hoy, en este caso vamos a utilizar la plataforma de Kahoot. Por favor, podrían ingresar a sus dispositivos móviles a esta dirección, www.kahoot.it. Ahí les va a solicitar un PIN e ingresan este número de PIN. En este caso sería 7666341. Posterior a ello les va a solicitar su nombre, ingresan su nombre. Muchas gracias, Ricardo, bienvenido. Vamos a dar unos minutos en lo que se conectan el resto de nuestros participantes. Igual Raquel ya ha colocado el link en el chat, así que también podrían copiarlo de ahí. Bienvenido, Wilson. No soy yo, por cierto. Por respeto al tiempo del resto de nuestros participantes, estaremos dando 3 minutos más para que se conecten y puedan realizar así la actividad. Excelente, muchos éxitos a todos nuestros participantes. Iniciamos con las preguntas, serán 5 preguntas, tendremos 30 segundos para responder.
quien responda de forma correcta y también se toma en consideración el tiempo, digamos, de respuesta de cada uno. Para el primer lugar tenemos pues un crédito de 50, al segundo lugar 30 y el tercer lugar 20. Éxitos a todos nuestros participantes e iniciamos. Y nuestra pregunta sería, para usar el servicio de Exchange Online, ¿es necesario tener un dominio propio? Dos posibles respuestas. Sí, un dominio propio, no puede hacer uso de Exchange Online sin un dominio propio. Segunda respuesta, que no es necesario. Puedo utilizar un dominio gratuito que me brinda Microsoft con terminación con Microsoft.com. ¿Cuál de las dos respuestas será la correcta? Excelente, y la respuesta es no. En efecto, yo no necesito tener un dominio propio, ya que Microsoft me brinda un dominio gratuito y posterior a ello, si yo adquiero un dominio, pues lo puedo utilizar también. Felicidades, Víctor. Procedemos a la siguiente pregunta, que es verdadero o falso. SharePoint me permite generar sitios dinámicos únicamente para personas dentro de mi organización. ¿Esto es verdadero o falso? Y la respuesta correcta es falso. Recuerden que SharePoint me permite no solo generar sitios en modelo de intranet, sino también de extranet. Por ejemplo, yo puedo generar algún portafolio o alguna revista de productos a través de Sway, una aplicación para generar ciertos portafolios, por ejemplo, y compartírselo a mis clientes finales o a mis proveedores a través de un sitio de SharePoint. Vamos con la siguiente pregunta. Y es de verdadero o falso. Microsoft Teams me permite trabajar documentos en coautoría y colaboración. ¿Esto es verdadero o es falso? Y la respuesta es verdadero. En efecto, una de las grandes bondades que me ofrece Microsoft Teams es precisamente eso, poder trabajar en colaboración y autoría en diferentes tipos de documentos. Felicidades, Víctor. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el paquete más completo de Microsoft 365 Business que me incluye prestaciones de seguridad? En este caso tenemos 4 paquetes. Tenemos Microsoft 365 Business, tenemos el paquete de Business Premium, Business Basic y Business Standard. ¿Cuál será la respuesta correcta? Y en efecto, la respuesta es Business Premium. Recuerde que en Business Apps me permite o me brinda únicamente aplicaciones de ofimática. Business Basic, por lo contrario, únicamente aplicaciones de colaboración con opciones a utilizar las aplicaciones de ofimática, pero en formato web o en versiones móviles. Business Standard ya me incluye, digamos, los beneficios de Business Apps y Business Basic, pero no me incluye en seguridad. Y en este caso, Business Premium, pues prácticamente me incluye todo, más prestaciones de seguridad. Felicidades, Víctor. Procedemos a nuestra quinta y última pregunta. Éxitos a todos nuestros participantes. ¿Verdadero o falso? OneDrive me permite recuperar mi información luego de un ataque de ransomware.
Creo que esta pregunta hasta Franklin la comentó. Y en efecto, esto es verdadero. Recuerden que OneDrive me permite recuperar mi información en caso yo haya sufrido algún ataque de ransomware, por ejemplo, WannaCry, y me permite recuperar mi información hasta en un lapso de 30 días, digamos, en días anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, éxitos desde a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por pues, su participación, por el espacio que nos brindaron en sus agendas. Felicidades, Carla, Ricardo, y muchas felicidades finalmente a Víctor. A nuestros ganadores agradeceríamos que nos dejaran sus datos en el chat y con mucho gusto nosotros estaremos contactándolos para brindarles su premio. Muchísimas gracias a todos los participantes y espero que tengan un muy buen día.